Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos, hermanos, discípulos de toda Latinoamérica? ¿Cómo están todos ustedes y también a las naciones de habla hispana que siempre se conectan con este canal profético que tenemos en YouTube y con todos los de la comunidad profética también de Facebook, también que nos siguen? Y estamos aquí, bueno, primero dándole las gracias al Señor por este inicio de marzo. Espero que hayan tenido un excelente inicio del mes de marzo. Y también estamos agradecidos siempre por los seguidores que cada vez se aumentan cada mes. Le damos la bienvenida a todos ustedes a esta escuela profética para las naciones, que siempre estamos conectados desde aquí, desde Noruega, para todo el pueblo hispano en Latinoamérica y de otras naciones, amén, donde se encuentran ahí y se conectan con nosotros. Bueno, primero que nada queremos decirles que estamos muy agradecidos con el Señor porque gracias al Señor, pues el Señor está apoyándonos y supliéndonos para todo, para lo de las misiones. Queremos agradecerles a todos ustedes, a los que ya han ido, obviamente colaborando, enviando, haciendo sus envíos. Que Dios les bendiga y les multiplique grandemente. Y también le damos gloria a Dios por los testimonios de la última noche profética que hemos tenido, la primera del año, y me siguen llegando testimonios tremendos de cómo Dios a todos, bueno, si quizás ese día no terminó, pues lo siguió ministrando semanas después, días después, y ha sido tremendo lo que Dios ha estado haciendo con cada uno de ustedes. Amén. Entonces le damos toda la gloria al Señor y ahora sí, estamos aquí para compartir con todos ustedes la palabra profética y la guía profética, ¿no? Para el mes de marzo y también para la primavera y otoño 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es para toda la estación, ¿ok? ¿Por qué dos estaciones? Porque lógicamente yo estoy en el hemisferio norte y en el hemisferio norte ya está cambiando el clima, ya se siente los primeros rayos de sol, ya están floreciendo mis plantas, mis flores. Entonces el clima va cambiando. Que el clima está un poco inestable, pero ya está cambiando. Y lo mismo es en el lado sur. Bueno, ya pronto aparece el otoño, aunque se cree que el verano se va a extender, porque ha sido, como sabemos, algo muy intenso las temperaturas a nivel, obviamente, mundial. Pero bueno, de eso el Señor ya estuvo advirtiendo a través de muchas personas, ¿no? Ok, entonces vamos a orar para que sea el Señor siempre dirigiendo nuestras vidas. Le damos gracias y gloria a nuestro Padre Celestial y también a nuestro Señor Jesucristo por la obra de amor que Él hizo por nosotros, por todo lo que Él hace, por el llamado que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es porque por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Y también siempre le damos el primer honor a nuestro Espíritu Santo, que Él es el que dirige este canal y Él es el que habla a través de mi vida. Así que le pido siempre que tome mi vida, que tome todo mi ser, mi entendimiento, mi boca, mi corazón, todo, para que sea Él manifestando y hablando a la iglesia. Amén. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia. Amén. Bueno, yo empecé desde fines de marzo, ya el Señor me estuvo hablando de la palabra profética a través de algunos sueños, algunas visiones y también imágenes, muchas imágenes y sonidos. Es algo que Dios me ha estado hablando durante todo eh, este tiempo, ¿no? Y de paso anunciándome lo que va a venir y muchas cosas, ¿ok? Entonces, yo vi una figura que a mí, viendo esa figura, me lo dijo todo. Sentí como que el Señor me decía todo ahí. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a completar, porque nosotros habíamos dado, ¿no?, la palabra profética para el primer trimestre del año, y ahí adelantamos bastante el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, ahora me voy a enfocar en lo último que me falta
del mes de marzo primero, y luego vamos a ir a 5 puntos exactos que Dios me mostró para la primavera y el otoño, ¿ya? ¿Qué es lo que va a seguir pasando? O sea, ¿qué se va a iniciar desde este mes y va a seguir pasándose los siguientes meses? Entonces, esta figura que yo vi, que yo encontré, que el Señor me hizo llegar porque estaba justamente buscando una figura de algo que me habían encargado, ¿no? Entonces, cuando yo vi la figura, era un águila extendida elevándose sobre el fuego, y esta águila sostenía unas llaves, ¿no? Unas llaves. Entonces, cuando yo la veo, el Señor inmediatamente habló a mi espíritu y me decía, es tiempo de elevación espiritual para recibir las llaves de la victoria. Eso fue lo primero que yo recibí, ¿ok? Entonces, eso es algo, me dijo que va a marcar mucho esta temporada, desde este mes de marzo, ¿ya? Desde este mes de marzo, porque ya Dios, bueno, nos ha preparado 2 meses, ¿verdad? 2 meses, y ya luego, algo que me hizo obviamente escuchar el Señor, y sé que es confirmado por varios profetas y voces proféticas, empecé a escuchar en el espíritu los sonidos de guerra. Empecé a escuchar en el espíritu una marcha como de pasos de redoble. No sé si ustedes han visto, no el de espera, sino el que ya te preparas para salir y comienzas a marchar. Ese paso, como un paso doble, empecé a escuchar así en el espíritu. Y todo el tiempo me perseguía ese sonido, ese sonido, ese sonido. Y así, ¿no? Y en el espíritu veía así como botas marchando, y escuchaba tambores, los sonidos de tambores de guerra, así, como redoblando, así, ¿no? Así, pero haciendo tan, 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 así, como un sonido, es muy típico cuando marchan con tambores, y es un instrumento con el que yo estoy muy conectada. Entonces, luego el Señor también me dijo, es tiempo de recibir las órdenes de marcha y de movilización. Así que algo que va a caracterizar el mes de marzo, y siempre lo caracteriza porque proféticamente pasan cosas en marzo, es sobre la guerra, ¿no? El Señor me decía, es tiempo de guerra, pero también es tiempo de victoria. Así que eso es lo que literalmente Dios me habló específicamente, ¿ok? Y también obviamente me lo confirmó por otras personas, por ejemplo, como esta profeta que se llama Ellen McFarlane, algo así se llama. Ella decía que escuchemos justamente, o sea, luego que yo escuchaba eso, ella justo publicaba algo así como unos tambores, y ella decía, escucha los sonidos de los tambores de guerra, decía como que son los sonidos de mi corazón. Decía, o sea, ella escuchaba que Jesús le decía así, ¿no? Eso es lo que a ella le habló. Decía, escucha los sonidos de los tambores de guerra, que son los latidos de mi corazón, así dice que le decía, ¿no? Entonces, cuando yo vi su publicación, yo por eso lo publiqué, lo puse ahí en el Facebook, yo digo, bueno, estamos en la misma sintonía porque es lo que todo el tiempo estoy escuchando, digo yo. Esa marcha de guerra la escucho todo el tiempo, le digo, Señor. Ya, y justo porque nos estamos preparando, lógico, para hacer una misión, vamos a una misión, a hacer una misión apostólica. Las misiones apostólicas son misiones de guerra. Y era eso, que me decía así como que prepárate. Y luego el Señor me empezó a dar órdenes de preparación para este mes, con entrenamiento físico, entrenamiento espiritual, entrenamiento de muchas cosas, y concentración, mucha concentración, aunque el enemigo ha venido a atacarnos de distintas maneras, tratando de desenfocarnos, tratando de cansarnos, tratando de, ya sabemos, de paralizarnos, de detener, pero no puede, porque le dijimos, no vas a poder. Simplemente con el Señor somos más que vencedores. Así que nosotros tenemos que seguir las órdenes del cielo. Amén. Entonces, eso es algo que marca mucho el mes de marzo y esta temporada. Toda esta temporada de la primavera, específicamente los que estamos en primavera, ¿ok? Los del hemisferio norte, esto va a ser muy marcado. En el hemisferio sur también va a haber guerra, pero de otra manera, se va a marcar de otra manera, ¿ok?
Eh, Luego, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial también? Es algo que tenemos que ver, porque este es un mes de mucha intercesión, muchísima intercesión, ¿ok? Vemos la tensión mundial por las guerras que siguen aumentando y va en escalada, les digo, porque el otro día publicaron en una de las noticias, y claro que nosotros no es que nos dedicamos a ver noticias, porque la verdad la mayoría de las noticias que pasan son falsas noticias, ¿ok? Pero salió así como una publicación porque, bueno, lo vi y sigo solamente, ¿cómo se puede decir? Los titulares de un, ¿cómo se puede decir? De un medio de comunicación internacional de aquí de Europa, solamente uno, y uno que me informa todo lo que pasa en Latinoamérica, pues necesito saber qué está pasando también. ¿Okay? No es que me dedico a ver, porque no tengo tiempo para leer noticias y prefiero no hacerlas, pero al menos ciertos titulares me llegan, ¿no? Como que reportan, ya está, suficiente. Entonces, en uno de esos titulares decía algo que yo sí sé que lo ha dicho, porque he visto su entrevista también. Vladimir Putin volvió a recalcar y a remarcar que si siguen insistiendo en enviar refuerzos y armas de guerra y misiles a Ucrania, él sigue obviamente amenazando a Europa y Estados Unidos con desatar una guerra nuclear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No entrar en pánico, sino orar. Orar no para que se detenga, porque esto es algo que va a tener que seguir consecutivamente, pero sí para que Dios le dé sabiduría a los líderes, para saber cómo van a poder, obviamente, detener esta guerra. No es que Dios va a hacer algo así inmediatamente, pero Dios va a ayudar, lógicamente, a los gobernantes y a los pueblos que están sufriendo los embates de la guerra. Pero ya dijimos que parte del final de los tiempos es que se cumpla todo esto, todo lo que ya está marcado en la Biblia. Entonces, por más que pues clamemos, Señor, que no haya guerras, no, es que va a haber guerras, va a haber guerras. Entonces ya lo hemos dicho, no solamente hay rumores de guerras, sino hay guerras y guerras, ¿no? Y también algo que ha pasado, y miren que ha pasado después, justo de la noche profética que el Señor estuvo, ¿no? Ayudándonos a ministrar nuestros corazones de tantas cosas que estamos arrastrando de repente, cosas que se nos quieren quedar como ciclos repetitivos, de cosas que nos han pasado en la infancia, en la juventud, aún de repente heridas, traumas que hayamos sufrido en la iglesia, sobre todo los que hemos pasado persecución, ataques dentro de la iglesia. Y aún lo seguimos teniendo de repente. ¿No? En cada temporada se aparecen esos ataques, cada mes. Entonces, algo que he visto, y esto es solo en la primera semana, miren que esto estoy grabando el día 8, creo que esto sale el 9, solo en los primeros 7 días de marzo, desde que puse así mis pies en marzo, ¿ya? Y empecé a recibir esa imagen del águila, inmediatamente me di cuenta, porque el águila estaba volando sobre el fuego. O sea, el fuego se había incrementado tanto y literal era como si el Señor me decía, eso es lo que tienes que hacer. Y cuando tú te eleves vas a recibir las llaves de la victoria, así. Porque esa águila cargaba unas llaves. Y yo decía, Señor, ¿qué fuego vamos a tener que pasar? Y les digo que literalmente estos 7 días se han incrementado, los ataques masivos se han incrementado. Y han sido sorpresivos y violentos. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el reino de Dios sufre violencia, pero también dice que solo los violentos lo arrebatan, ¿no? Porque dice desde los días de Juan el Bautista, dice desde los días de Juan el Bautista. De los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Por qué desde Juan el Bautista? Porque antes de Juan el Bautista solamente se profetizaba de la venida del reino de Dios. Y eso se establece del tiempo de Juan el Bautista porque fue el tiempo que Jesús vino a la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra estableció el reino de Dios. Y desde ese día, obviamente,
hay una guerra espiritual tremenda para todos aquellos, en contra de todos aquellos que están en el reino de Dios, que trabajan en el reino de Dios, que sirven en el reino de Dios y que avanzan en el reino de Dios. ¿Ustedes creen que el diablo está feliz de que el reino de Dios avance? No. Entonces va a venir con violencia. Entonces eso a mí me marcó literalmente, estamos en guerra. No hay duda que estamos en guerra, ¿ok? Porque me han venido unos ataques sorpresivos y violentos, les digo. Tan violentos que me han dejado hasta temblando, si les digo. Imagínense. Tanto que el Espíritu Santo y obviamente me he tenido que ministrar 2 días. O sea, así de tremendo ha sido. Pero le doy gracias a Dios porque a partir justamente de la manera que se está desarrollando, me dijo el Señor, te estoy mostrando lo que le va a pasar a la iglesia. Te estoy mostrando. O sea, tú lo estás sufriendo hasta en tu cuerpo. Estás sintiendo el sacudimiento dentro de tu cuerpo. Y le digo, sí, Señor, me han dejado temblando porque lo que me han arrojado es iniquidad. Es como si me hubieran arrojado basura, le dije. Bueno, me dijo, eso es lo que está viniendo contra la iglesia, eso es lo que está viniendo contra Israel, es lo que está pasando con mi pueblo. Entonces, los profetas, para poder dar el mensaje, le digo, nosotros somos el mensaje. Yo no puedo dar ninguno de los mensajes que yo doy, lo doy sin haberlo vivido, sin haberlo experimentado en carne propia. Y literal he sentido que han querido arrancar mis carnes. Me han querido así como los perros atacar así. Pero es por esto, porque miren, de esta manera es que se está dando los ataques sorpresivos y violentos. Y ya vamos a ver los espíritus que se están levantando al momento que yo hablé de las advertencias, ¿ok? Mientras vamos a seguir avanzando. Y estos ataques masivos no solamente se han visto en lo espiritual contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, porque miren lo que pasó, y esto ha sido desde febrero, les digo. Bueno, en verdad es desde diciembre, sino que cada mes se han venido dando de distintas maneras, porque en diciembre, como les conté, había habido ataques contra organizaciones y sobre todo grupos globales, de ministerios globales, grupos de intercesión internacional, ¿no? En enero se produjeron otro tipo de ataques, que era principalmente tratando de atacar nuestro corazón. Y eso es lo que veo al diablo ensañado en querer atacar nuestro corazón. Lo veo, porque eso es lo que han querido hacer conmigo. Otra vez, gracias a Dios pude guardar mi corazón y no ser afectada. Pero sí sentí el sacudimiento dentro, porque sentí como que el infierno se me levantaba, ¿no? Pero tratando como de devorar mis carnes, una cosa muy fea. Y me tomó de sorpresa porque yo no esperaba, ¿no? Esa reacción tan violenta. Y eso no fue en sueños, les digo, esto fue físicamente, ¿ok? Entonces, hemos visto no solo estos ataques espirituales, miren lo que ha pasado en estos meses, 2 meses, febrero y marzo, la economía, sobre todo muchas plataformas virtuales de criptomoneda, fueron atacadas masivamente. Varias personas sufrieron pérdidas de sus cuentas virtuales y es porque los hackers están a la orden del día. Están viendo dónde se está moviendo el dinero, están entrando a querer robar, ¿ok? Han entrado a también atacar más bancos, ataques en la tecnología. Miran esto de la caída, ¿no? Del cierre de Facebook, Instagram y Tinder, me parece tres redes sociales que fueron atacadas masivamente, ¿no? Durante, creo, mediodía no pudieron abrir sus redes sociales. Bueno, si alguien depende de las redes sociales todos los días, bueno, es un problema, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros no, pero bueno, eso pasó a nivel mundial. Y saben que en algunas ciudades se han incrementado tanta la violencia, sobre todo en países donde ciudades ya son tan violentas, tanto que han puesto en riesgo a la misma iglesia. Miren lo que le pasó, y esto se supo porque esta es una iglesia, una mega iglesia, pero en verdad en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo se dice? El índice de violencia es tan alto que vemos año tras año cómo aumentan en las escuelas los ataques, en las escuelas, en los trabajos o se infiltran por ahí en las universidades, ataques ¿no? a mano armada.
de gente, obviamente desquiciada, gente que tiene problemas mentales. Y esto pasó en esta iglesia de Lakewood, ¿no? Donde está el pastor Danilo Montero con su esposa y también el pastor Joel Austin, ¿no? Y su esposa también ahí, ¿no? Entonces, vimos algo muy terrible que pasó hoy, una tragedia. Gracias a Dios no fue tan trágico, les digo, porque no ocurrió en pleno culto, ocurrió en el cambio. No había mucha gente, pero de todas maneras hizo una cosa muy, muy fuerte, muy fea, ¿no? Que esta persona terminó, que empezó a disparar y a herir una persona, una criatura, un niño, que terminó hospitalizado y luego esa persona terminó muerta, ¿no? Terminó muerta, asesinada por la policía. Entonces, todo esto nos da a entender de qué manera se está levantando esto. O sea, ya no es atacar una pequeña iglesia, ya no es atacar solamente que ataquen en los lugares donde hay dictadura, donde hay persecución frontal contra los cristianos, sino ya es atacar a simple vista, o sea, un lugar donde supuestamente debería ser seguro, porque supuestamente las iglesias son respetadas, pero ahora ya no respetan nada, ¿no? Y es por eso que en Estados Unidos existe esto de la seguridad aún para las iglesias, pero allá obviamente es para todas las religiones, ¿no? Entonces esto se ha tenido que dar allá, porque a ese nivel es. Entonces vemos que todo esto se ha incrementado y estas son, bueno, las cosas que han estado pasando por parte, bueno, de las tinieblas, a las que no les vamos a prestar más atención, pero vamos a ver más bien qué es lo que Dios está diciendo para la iglesia, ¿ok? Y cómo nos tenemos que preparar. Primeramente, tenemos que orar mucho, hacer mucha intercesión conforme a la palabra de Dios y orando en el Espíritu para que ángeles se desaten. Esta es la temporada de activar ángeles, más que nunca, conforme a la palabra de Dios. Ya sabemos, no es mandar ángeles por mandar, sino como dice la palabra, que el Señor nos defiende, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso dice el Salmo 34. Entonces, frases como esas donde se hablan de ángeles para defensa y protección, pues hay que activarlos. Luego les tengo que contar un sueño donde todo tenía que ver con sonidos. Entonces, por eso les digo, hay temporadas donde Dios habla más en sueños y más en visiones. Y hay temporadas donde de repente no tienes sueños y visiones, pero empiezas a escuchar cosas. Pero, bueno, a mí sí me ha tocado tener sueños, tener visiones, pero lo que se ha activado más son mis oídos espirituales, tanto en los sueños y así como en visión nocturna. He estado escuchando y también durante el día que he estado, ¿no? En mi día a día, cuando converso con el Espíritu Santo, aún cuando cocino, me va mostrando cosas, me va haciendo escuchar cosas. Entonces, eso es lo que me ha pasado. Entonces, este sueño que he tenido es un sueño para la iglesia. El Señor me decía que no solo era para mí, sino para la iglesia. En la primera parte del sueño, ¿dónde estaba principalmente? Yo me veía como alguien que estaba observando todo, ¿ya? Y interactuaba con algunas personas que se comunicaban conmigo. O sea, cuando se comunicaban conmigo me podían ver. Cuando no se comunicaban conmigo yo era como que solo una observadora. Estaba en una iglesia grande que yo visité en Holanda. Estaba en esa iglesia. Esta es una iglesia de reforma apostólica y es súper grande, les digo. Entonces, en esa iglesia estaban como haciendo una conferencia. Entonces, estaban invitados de muchas naciones. De pronto, vi a un predicador parado y él estaba dando como un reporte, un testimonio. Entonces, a mí me preguntaban de qué está hablando él. Y yo le decía, él está hablando de las cosas sorprendentes que han pasado en Suecia, le decía así, ¿no? Yo escuchaba el nombre del país, Suecia. Estábamos en Holanda, pero estábamos hablando de Suecia. Ya. ¿Qué cosas están pasando en Suecia? Decía, pero eran buenos reportes, ¿ya? Y luego, ya que termina ese
obviamente ese siervo de hablar, pasa ya la predicadora que tiene que dar el mensaje para la iglesia, ¿no? Una famosa predicadora. Entonces, la pastora de la iglesia, ella estaba traduciéndole, ¿ya? Porque ella tenía que traducir al holandés, estaban hablando en inglés. Entonces, al momento que empiezan a traducir, yo veo que hay problemas con el sonido. Y yo digo, no se escucha, o sea, yo no le escuchaba bien a ella, aunque ella era una mujer, obviamente sí, de esas de autoridad que hablan fuerte, pero al momento que hablaba, estaba distorsionado, el sonido estaba distorsionado. ¿Ya? Entonces en eso, el Espíritu Santo me dice, ve y arregla el sonido. Entonces yo digo, ¿a dónde voy? A la consola. Entonces yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame porque yo de sonidos yo no sé mucho, la verdad, le voy a decir. O sea, sé levantar el sonido, sé más o menos dar el balance, pero eso era un equipo, una consola de audio que yo no sabía. Pero le digo, Espíritu Santo, bueno, tú dirígeme y ahí para arreglar el sonido. Entonces de pronto él mismo movía con mi mano como un dial y empezaba a subirle el volumen, pero a darle un balance, porque le faltaba balance, eso que estaba hablando. Y en eso, de pronto venía corriendo el pastor, lógico, porque ya le habían comunicado a él, no se escucha bien, no se le entiende lo que está hablando ya. Y entonces en eso yo le dije, no se preocupe, ya lo hice. Me dijo, de todas maneras lo vio y me dijo, sí, está bien, me dijo, ya, perfecto. Y luego de ahí, ya que ella había terminado de predicar, ya empieza así a sonar la música. Entonces empecé a escuchar la música de alabanza, música de gozo. Y cuando la gente comienza a danzar, pero empieza a danzar con banderas. Y vi en el espíritu muchas banderas de colores, muchas banderas de colores, de esas que se hacen para danzar. Entonces todo el mundo decía, escoge tu bandera, y así llevamos, ¿no? De pronto vi a una persona que yo conocía, a una mujer que yo conocía, y esa mujer estaba parada ahí, y yo le decía, coge una bandera para que salgas a danzar, ¿por qué no bailas? Y ella, porque se le veía las ganas de danzar, pero ella decía, no puedo tocarlo, porque no es mío. Yo le decía, no, porque esto es para todos, le dije, esto lo pueden tomar todos, cualquiera que quiera danzar. Entonces le digo, porque aquí hay libertad para danzar. Pero ella se quedó parada, ella como que dudaba, como que tenía miedo para danzar. Yo decía, ay, pobre chica, no es libre, pues no es libre para danzar. Entonces yo cogí mi bandera y salí a danzar. Lo único que yo quería danzar. Bueno, y ahí se terminó el sueño. ¿Qué fue lo que el Señor me empezó a hablar de eso? Porque luego, obviamente, empecé a pesar todo esto. Y saben que luego que empezaba a ver esto y pedía, obviamente, la interpretación de todo ese sueño, y qué es lo que yo le tengo que decir a la iglesia, el Señor me empezó a hablar y me empezó también a llevar a un versículo que está en la Biblia, y también, ni bien, obviamente, después de este sueño, empecé a ver todos los días publicaciones de sonidos. Una mujer decía, es tiempo de desatar los sonidos del cielo. Después otra hermana decía, es tiempo de escuchar el sonido de la abundancia. Después otra más, no sé, pero varios salieron hablando cosas del sonido, aparte de la hermana que decía, escucha los sonidos del tambor, ¿no? De los tambores de guerra, ¿no? Todos empezaban a hablar de sonidos. Entonces yo decía, bueno, estamos en la misma sintonía, porque yo lo que he escuchado, puros sonidos. Entonces, ¿qué me dijo el Señor? En primer lugar, del hombre que estaba dando los reportes de las cosas sorprendentes que habían pasado en Suecia, me decía el Señor, dile a mi pueblo que es tiempo de escuchar los buenos reportes, más que las malas noticias, aunque ya sabemos que hay malas noticias, son solo para orar, ¿no? Pero es tiempo de escuchar los buenos reportes. Luego, cuando con lo del ajuste del sonido de la voz de esta predicadora, me dijo, es tiempo de escuchar y de ajustar y de subir el sonido de tu voz. Hay una voz profética que se tiene que desatar
En esta temporada tienes que hablar, no debes permitir que nada distorsione el sonido de tu voz. Y por eso tiene que haber gente contigo que te ayude a regular el sonido de tu voz. Entonces, hay gente, por ejemplo, cuando yo doy mentoría, a las que yo les doy mentoría en las escuelas que yo tengo, ¿no? A mis discípulas, algunas les tengo que ayudar así a subir el volumen y a otras les tengo que ayudar a balancear el volumen para que no se les escuche distorsionado. Entonces tienes que conectarte con un buen mentor, obviamente, un buen mentor profético, para que tu voz profética pueda salir sin distorsión, sin interrupción, y tampoco pues que te quedes en silencio, tampoco, ¿no? Entonces eso me dijo el Señor, alerta con eso, es tiempo de escuchar, ¿no? De que escuches, ¿no? Obviamente, de escuchar nosotros, que todos estemos pendientes de qué es lo que estamos escuchando, qué voz estamos escuchando, pero también en el sonido de nuestra voz es tiempo de ajustar y subir el sonido de tu voz. En esta temporada, me dijo el Señor, como es temporada de guerra, tienes que subir el sonido de tu voz. Tu voz tiene que subir. Y no necesitas gritar, sino la intensidad de tu voz, la potencia de tu voz tiene que salir, porque es tiempo de, obviamente, desatar, tal cual decía la hermana, es tiempo de desatar la voz profética, es tiempo de desatar los sonidos del cielo y todo lo que salga por tu boca. Y para eso tu boca tiene que estar limpia. ¿Okay? Luego, ¿qué más? Con lo que me dijo... bueno, lo de la música también, tiempo de escuchar la música y tiempo para danzar. Acuérdense de Eclesiastés 3. Hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo para todo. Y este es el tiempo, me dijo el Señor, de escuchar los sonidos del cielo, de escuchar la música y de danzar. Danza de victoria, danza de gozo, danza de victoria. Porque cuando tú anticipas tu victoria, puedes salir a la guerra directo a ganar. Es tiempo de escuchar y de desatar los sonidos correctos que se conectan con el cielo. Y aquí es donde el Señor me dio este versículo. Espérense que está aquí. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 se habla del cántico de los 144,000, ¿no? Y desde el versículo 2 dice, oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Sonidos. Conéctate con los sonidos del cielo. Eso lo vas a hacer cuando entras en un tiempo de alabanza, pero de adoración. ¿Ok? Empiezas a adorar al Señor con todo tu ser, tu alma y tu cuerpo. Y eso es de la gente que ya está rendida a Dios, que obedece a Dios, que le sirve a Dios. Entonces ellos pueden conectarse con el sonido del cielo. Entonces dice, la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Acá hay instrumentos de música. Cantaban un cántico nuevo, tiempo de cántico nuevo también, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Dice, nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas, y ahí está lo de la boca, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué significa? Que Dios nos está llamando justamente a conectarnos con esos sonidos del cielo, con esa adoración celestial y todo eso, pero para eso nosotros tenemos que estar así. Cuando habla de vírgenes, es gente que está obviamente totalmente consagrada, circuncidada, dedicada a Dios en santidad. Y acuérdense que este es el año de los justos. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, solamente en esas condiciones tú tienes acceso al trono de la gracia de Dios y a conectarte con esos sonidos. Entonces el Señor me decía por eso, que esto era lo que tenía que ver, ¿no? Apocalipsis 14 tiene que ver con el cántico de los 144,000, significa el remanente de Dios. El remanente de Dios, me dijo el Señor, son los que se conectan con los sonidos del cielo. Amén. Luego, ¿qué más? Me habló, obviamente, como es tiempo de guerra, es el tiempo de declarar el nombre de Jehová Sabaoth.
el Dios de los ejércitos, ¿no? Entonces, en este mes, por eso es que me dijo, estás escuchando sonidos de guerra, porque el que está convocando a la guerra es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Vamos a ver un poco lo que nos habla la palabra al respecto a esto, ¿no? Es el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes celestiales. Entonces, cuando Él sale a la guerra, Él sale con todos sus ejércitos. Por eso sabemos que tenemos la victoria segura, porque el Señor sale con todos sus ejércitos de ángeles. Ángeles, obviamente, que salen a pelear, ¿no? Entonces, Él es conocido en muchas versiones, sale como el Señor Todopoderoso, ¿no? Otros sale como el Señor de las huestes de los ejércitos celestiales. Y en el versículo de 1 Samuel 1:3 sale por primera vez el nombre, ¿no? Este nombre del Señor. A partir de ahí, desde los tiempos de Samuel se le conoce como Jehová de los ejércitos, se usa entonces con mucha frecuencia. Y vamos a ver que por eso es que David, el rey David, conocía al Señor de los ejércitos. A él se le hizo real Jehová Sabaoth, por eso pudo vencer, ¿no?, al gigante Goliat. Y cuando él dice que es el Señor de los ejércitos, la palabra ejército se refiere a los ángeles que están luchando y ayudando al pueblo de Dios. Y vamos a ver que en Josué 5, 14 y 15, Josué tiene un encuentro con el mandatario supremo de este ejército, ¿no? Él mismo se le presenta a Josué, ¿ya? Con este nombre se enfatiza el hecho de que Dios está peleando. Por eso este es tiempo que vamos a ver cómo Dios pelea por nosotros, ¿ya? Este nombre está relacionado con la omnipotencia y la soberanía de Dios. Y este nombre es usado sobre todo por los profetas, todos los profetas de la Biblia, ¿no? Lo mencionan especialmente los libros de Isaías, Jeremías y Zacarías, que son los que más lo mencionan. Entonces, tiempo de escuchar justamente esos sonidos de guerra que ya les decía que yo escuchaba esas marchas de guerra, ¿no? De gente que va a la guerra con sus tambores, escuchar los sonidos, no solo de lo que las botas marchaban, sino de los tambores de guerra también. Y algo más que el Señor, por eso, como no solo es mes de guerra, sino tiempo de guerra, el Señor me hizo recordar una palabra que me dio hace tiempo, que yo la escuché a través del profeta Chuck Pierce, y me la hizo recordar ahora. Como nosotros vamos a entrar a la primavera, justo dice, los reyes van a la guerra en primavera. Ahora me he dado cuenta que porque siempre las misiones son justamente en tiempo de primavera. Según de Samuel 11:1, dice, aconteció que en la primavera y en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y si nosotros vamos a leer eso completo, vamos a ver lo siguiente, porque esta es una advertencia, les voy a decir. Él se quedó, dice, en Jerusalén, y ahí fue donde un día por la tarde, mientras estaba relajado, él ya no fue, porque él venía de una guerra tras otra guerra, y dijo, yo estoy cansado, ¿sabes qué? Voy a mandar a mis generales que vayan y eliminen a la gente. Cuidado con eso, alerta. Ahí está la primera advertencia. El enemigo te va a querer agarrar en cansancio. Te va a querer en el cansancio distraerte y llevar y a tratar de sacarte del propósito de Dios. Porque eso le pasó a David, porque ahí fue donde encontró a la hermosa Betsabé bañándose desnuda, lógico. ¿Y cómo te encuentra? Te encuentra bajoneado, pues. Así te va a encontrar, porque no estás alineado a lo que dice la palabra. Si la palabra dice que ¿cuál es el tiempo, ¿no?, que salen los reyes a la guerra, ¿no? ¿En qué tiempo? O sea,
En verdad, en todo tiempo, pero específicamente, ¿qué tiempo tienen que salir? En la primavera, dice, en la primavera del año siguiente. En otra versión dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, y el rey no estaba en la guerra. Y por no estar en la guerra le vino acá, ahí en Jerusalén. Entonces, cuando tú te alineas con Dios en los tiempos exactos, y haces lo que Dios ha marcado el tiempo. ¿Para qué es el tiempo? ¿En qué tiempo estás viviendo? ¿Qué es lo que tienes que hacer en este tiempo? Tienes que hacer lo que Dios está llamando. O sea, si Dios está convocando a la guerra, tienes que ir a la guerra. Tienes que salir, a menos que tengas pues una excusa de quedarte, tal cual decían las leyes de la guerra. Pero tienes que salir. Si el Señor de los ejércitos te está convocando a la guerra. Porque si tú solamente dices, no, estoy cansado, mira lo que le pasó a David, ¿no? Así fue. A Isabel se la metió ahí, fácil, aquí lo agarro, cansado, lo distraigo y me lo bajo. Gracias a Dios él alcanzó la misericordia de Dios, pero ¿qué pasa? Pierdes tu posición, pierdes tu autoridad, pierdes territorio, y cuando es tiempo de guerra, es guerra, así de simple. No nos podemos quedar a descansar. En el invierno te puedes quedar a descansar, en el invierno yo me quedo a descansar, pero marzo, sobre todo marzo, abril, mayo, tiempo de guerra. Lo dice, porque acá dice primavera, tiempo donde los reyes salían a la guerra, por eso. Entonces fue un error de David no ir con su ejército. ¿Ya? Entonces ahí va la primera advertencia. Luego, ¿qué más? Otra advertencia. Es tiempo de los profetas Jeremías. Los profetas Jeremías van a hablar de parte de Dios y van a decir que no es tiempo de paz, sino es tiempo de guerra. Eso hablaba Jeremías. ¿Y qué decían los falsos profetas? No, que todo está bien, no, hay paz, hay paz. No, no hay paz, es tiempo de guerra. Yo les digo, es tiempo de que los profetas Jeremías hablen lo que es. ¿En qué tiempo estás viviendo? Pues los profetas Jeremías te van a confirmar que no es tiempo de paz, es tiempo de guerra. Así de simple. Ahora, que la paz como fruto del Espíritu lo tienes que tener dentro de ti, porque Cristo vive en ti, porque el Espíritu Santo habita en ti también. Y Él te da la paz en medio de la tormenta, en medio de la guerra y de lo que sea. Eso es otra cosa. Pero a nivel mundial, se dan cuenta, no es tiempo de paz, es tiempo de guerra. ¿Ya? Entonces, no escuchan a los falsos profetas que les andan diciendo otra cosa. Luego, algo más que el Señor me habló a través de en una conferencia apostólica y profética aquí en el Reino Unido. Nos conectamos en línea y me confirmaron algo que ellos estaban, teniendo como un proyecto, algo así, ¿ya? Pero el Señor me habló ahí, 1 Crónicas 12. Vamos a ver lo que dice 1 Crónicas 12. ¿Saben que es tiempo de levantar la generación justamente de Isaacar? ¿Ya? Porque si se dan cuenta, basta que tú te pierdas el momento que estás viviendo, te pierdas de lo que estás haciendo. Entonces, el Señor no puede completar el propósito contigo. ¿Por qué? Porque te has salido del tiempo, ¿no? Entonces, algo que el Señor menciona acá, y vamos a ver esto, espérense. Porque aquí en Primera de Crónicas 12 se menciona justamente esto. En el capítulo 12, pero al momento que pasan la lista, ¿quiénes están listos para la guerra? Dice, ¿no? Empiezan a nombrar así varias tribus. ¿Cuántos venían de esto? ¿Cuántos venían de tal tribu? O sea, ¿con cuántos contamos de tales tribus? ¿No? Sobre todo las tribus de Israel, ¿no? Cuando en el versículo 32 se habla de los hijos de Isaacar,
Dice 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían, dice, todos sus hermanos. Ya. Dios en este año, algo que va a levantar es esto. Esto es lo que estaban diciendo en esa conferencia apostólica profética sobre los hijos de Isaacar. ¿Ya? Estaban enseñando eso y yo tomé eso justamente. ¿Por qué? Porque algo que el Señor marca es esto. Era gente entendida en los tiempos y algo que te va a ayudar en este año como clave de tu victoria, y es una de las claves para la victoria, es justamente no solamente discernir qué tiempo estoy viviendo para entender, ¿no? Qué tiempo estoy viviendo. Por eso les decía, eso le faltó a David. Es tiempo de guerra, es tiempo de guerra, ¿no? Si es tiempo de descansar, tiempo de refrigerio, tienes tiempo de refrigerio. Tiempo de pausa, tiempo de pausa. Tienes que aprender a administrar tu tiempo, a discernir tu tiempo y a entender tu tiempo. Pero algo más, dice que ellos, aquí había algo, y esto justamente me lo enseñó uno de los apóstoles que estaba ahí en esa conferencia, dice que ellos sabían lo que Israel debía hacer, sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Entonces, no solamente era gente que conocía los tiempos, sino que sabían lo que se tenía que hacer. O sea, que era gente hábil, gente sabia, gente inteligente. Y ellos ayudaban a sus hermanos y sus hermanos les respetaban. Decían, no, esta persona sabe, esta persona discierne, esta persona entiende, esta persona es sabia. Entonces, tienes que o bien ser de los hijos de Isaacar, o al menos rodéate de los hijos de Isaacar. Entonces, por eso, Isaacar tiene que ver mucho con el tiempo. Entonces, algo que tienes que aprender, y ahí es donde el Señor me estaba recordando esto. Escucha el sonido del reloj de Dios. ¿Qué tiempo está marcando? ¿Qué tiempo? Así como antes se hacía, no sé si se recuerdan esos relojes cucú que salían y cantaban, y a veces eran por las campanadas. ¿Cuántas campanadas van? Bueno, ¿qué tiempo? ¿En qué tiempo estás? Acuérdense, estamos aún en la hora 11. Los obreros de la hora 11, los que estamos ya casi a puertas de la llegada de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas en esta temporada? ¿No? Otra cosa más es tiempo de levantar la compañía de Esther y Mardoqueo, y en este mes específicamente justo se celebra, y ahí también hay algo de guerra. Acuérdense lo que pasó. Este es un tiempo de meditar mucho en el libro de Esther, sobre todo por lo que pasó, cómo fue que Dios levantó a Esther, ¿no? Entonces hay que entender un poquito esto en el sentido profético para los cristianos, porque aparte, así como por eso oramos por Israel, pero también oramos por el pueblo de Dios, los cristianos, ¿no? Vamos a ver que cuando hacen, ¿no? ¿Por qué celebraban esa fiesta? Justamente era porque Dios les había dado la victoria, Dios los había salvado. Y es una historia de redención. Y para eso la reina Esther había sido asignada por el Señor para justamente que ella interviniera. Entonces, la reina Esther y también Mardoqueo al mismo tiempo marcan los intercesores del final de los tiempos, porque estamos justamente en esa hora de que el enemigo está queriendo no solo perseguir, sino lanzar decretos de muerte contra los cristianos en muchas naciones, en muchos países, donde esto cada vez se quiere incrementar más, ¿no? Entonces vemos cómo ese Amán trató de eliminar, por ejemplo, a los judíos, pero sus planes fracasaron, ¿ya? Porque así van a fracasar, así como los tiempos del faraón, que quiso exterminarlos, como el tiempo de Balán, que ¿no? Quisieron maldecir a los judíos para también exterminarlos. Igualmente con Hitler también quisieron exterminarlo, y el mismo espíritu se está levantando ahora con esto del grupo Hamas, este grupo terrorista Hamas, que se conecta justamente con esto de Amán, porque el nombre Hamas tiene que ver justamente con violencia y terror, ¿ya? Entonces, obviamente,
se dice que justamente para esto, ¿no? Fue asignada a la reina Esther justo para poder interceder, ¿no? Ella fue una mujer valiente, una mujer llena del favor y la gracia de Dios, y Dios por eso la colocó ahí y la puso ahí para que ella interviniera, y todo el pueblo obviamente ayunó con ella. Así que este es el mes también del ayuno de la reina Esther. Es muy profética la fiesta del Purim, porque vemos que también está conectada con el Yom Kippur, y vemos que sirve justamente para ese tiempo de purificación. Es un tiempo donde uno se humilla delante del Señor, donde uno se consagra, y vemos que obviamente el Señor Jesucristo fue el perfecto, ¿no?, sacrificio mayor, del mayor purín de la historia de la humanidad, ¿no? Porque en ese día de la cruz se extendió la salvación eterna, y el Señor pagó el precio por todos, ¿no? Por la salvación y la redención de la humanidad. Entonces, lo único que tenemos es que acceder a eso. Entonces, ahí se dio eso. Entonces, eso más que nada es significado profético para nosotros, ¿no? Que algunos, bueno, entienden cómo celebrar esto de la fiesta del Purim para nosotros los cristianos, ¿ok? Es la redención de Dios para las familias del pueblo de Dios, y librarnos del enemigo. Así que en este mes Dios se prepara a librarte de las manos del enemigo. Si Él aún ha hecho decretos de muerte contra tu vida, Él te va a liberar, pero tienes que aceptar el proceso tal cual lo pasó la reina Esther con Mardoqueo. No tener miedo, tener valentía, clama. Hay que clamar, si tienes que clamar por tu familia, tienes que clamar por tu vida misma, tienes que clamar por el pueblo de Dios, por tu nación. Va a haber salvación, porque está escrito, y este justo es un mes también de salvación, ¿no? Entonces, así Dios, bueno, la guió a ella, ¿no? Y vemos cómo también Mardoqueo sale ahí también, él, también el Señor lo promueve, a él también el Señor lo levanta, ¿no? Porque acuérdense la respuesta, ¿no?, de Mardoqueo a la reina Esther, porque también Mardoqueo la confrontó a ella, ¿no? Mardoqueo le dijo: no creas que te vas a poder escapar de esto porque eres reina, ¿no? Le dijo: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este, ¿no? Esther 4, 13, 14. Entonces, así tal cual él le dijo, ¿no? No dice: si te quedas callada. Entonces ahí también tiene que ver con lo del sonido. No te quedes callado. Si tienes que hablar, habla. De repente tú estás en la posición de poder hablar, intervenir por otras personas, de poder tú hacer algo por otras personas, de poder ayudarlos a ser libres también. Pero si no es así, pues para eso puedes interceder y ayunar, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos ir hasta allá, hasta Israel, pero podemos orar por Israel. Y lo mismo podemos hacerlo por nuestra familia, si esté en otro lado, en otro lugar. Y eso es lo más importante, como les digo, del significado profético, es la redención y la salvación que la hizo el mismo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Como les dije, es tiempo de elevación espiritual, elevarse, lógico, como las águilas, pero también algo más que el Señor me habló es en el Salmo 18. Vamos a ver. En el Salmo 18, vamos a ver por acá, pensé. Aquí está. El Salmo 18 habla en una parte, es un salmo obviamente cántico, ¿no? Un cántico de acción de gracias por la victoria. También es un cántico de guerra, donde hay muchas armas, donde se ve la manifestación del poder de Dios. Pero hay una parte que el Señor justamente me mostraba, y es esta desde el
16 dice, envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas, ¿no? Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Ahí está la salvación del Señor. Pero más adelante dice esto de acá, que yo lo publiqué todavía. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, ¿no? Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas. Más abajo dice, Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de venados y me hace estar firme sobre mis alturas, ¿no? Y después habla ya del arco de bronce, y Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Entonces, por eso si vas a la guerra, tienes que orar con este tipo de salmos de guerra. Justamente los venados, pero ahí habla de los venados que están firmes, ¿no? Porque los venados se sienten muy firmes en las alturas. ¿Ya? Cuando ellos saltan, sobre todo, se sienten muy firmes. Entonces el Señor me decía, es tiempo de saltar, de elevarte. Entonces decía, salto de fe, tiempo de dar un salto de fe, tiempo de cruzar al otro lado. Y para todo eso el Señor obviamente estaba mostrándome eso. Pero hay algo más que me dijo, hay una advertencia, no hay elevación espiritual sin que tú hagas camino para el Señor y dejes que traiga cambios y transformación. Y ahí está algo más que yo empecé a ver en el espíritu. A veces yo me hablo a través de los animales, ¿ya? Empecé a ver mariposas y he visto fotos de mariposas por todos lados, por todas las redes sociales. La gente hablando de mariposas y por todos lados. Yo decía, Señor, pero ¿por qué estoy viendo mariposas? Entonces me empezó a hablar de la unción de la oruga. Yo decía, ¿qué unción es esa? Y el Señor me decía, ocurre que la oruga produce un aceite durante su proceso. Su proceso, en ese proceso sufre, está así encerrada y, ¿no? Y está así esperando, así como muriéndose la oruga ahí. Ya, me dice, muchos han estado como las orugas así, encerradas como muriéndose. Pero me dice, ellas producen ese aceite durante su proceso y sufren antes de su transformación en una bella mariposa de colores. Y eso es lo que yo vi, una bella mariposa de colores que volaba. Y por eso me decía, es tiempo de elevarte, tiempo de ya elevarte espiritualmente. Pero me dijo, no es posible elevarnos espiritualmente sin que nosotros hagamos camino para el Señor y que dejemos que Él traiga cambios y transformación en nuestra vida. Entonces, si ya te has dejado procesar, pues ya has dado la unción de la oruga y vas a salir y vas a volar, ¿no? Así como yo que ya me preparo a volar pronto, como la mariposa. Luego también algo que el Señor me empezó a decir es que Dios no solamente quiere cambiar tus vestidos, sino también los zapatos para los nuevos territorios que vas a tener que llegar. Hay nuevos mantos, hay nuevas asignaciones, porque es tiempo de salir a conquistar nuevos territorios. Efesios 3, 16 y 20, algo más de lo que el Señor me decía, es lo de estar cimentados en el amor, en la sabiduría y el conocimiento de Dios, van a ser parte de tus vestiduras, porque si no te vistes de amor o de sabiduría, ¿no? O como la mujer virtuosa de fortaleza. ¿Por qué está vestida de fortaleza? Porque está vestida de amor, de sabiduría, de conocimiento de Dios. Amén. Bueno, algo más que el Señor me ha estado repitiendo por todos lados es lo siguiente. Es tiempo de ser luz y sal en la tierra, ¿ya? Luz y sal en la tierra. Y esto es algo que el Señor habla en Mateo 5:14, pero el Señor me habló algo más de esto a través de una visión, una palabra de es una hermana muy profética que se llama Ruslana Agusevich. ¿Qué pasó con ella? Dice que ella estaba
pintando, creo, estaba pintando. Y ella dice que de pronto, mientras pintaba, ella sentía, la, ¿cómo fue lo que sentía? La presencia de Dios, así, porque ella está pintando algo, así, porque a ella le gusta también pintar, ¿no? Hace pintura profética. Entonces, mientras sentía la presencia de Dios, ella lloraba, lloraba, lloraba. Y luego, bueno, el Señor, bueno, le empezaba a hablar y dice que ella se secaba las lágrimas, pero sus lágrimas rodaban hasta acá, ¿no? A veces cuando las lágrimas ¿no? Se caen por nuestro rostro, chocan nuestra boca. Y ella decía, eh, sentía el sabor salado de las lágrimas. Y ahí el Señor le empezó a hablar y le decía, lo que pasa es que las lágrimas limpian el corazón y el alma, decía, y es porque por eso tienen sal, porque limpian. Entonces, el Señor, así como a ella le habló eso, a mí me empezó a hablar también de la limpieza y de la, ¿cómo se dice?, de la purificación a través de la sal. ¿Por qué? Porque a mí me pasó algo, como les dije, la vez pasada se me había, obviamente, inflamado una encía, ¿no? ¿Y qué me recomendaron? Obviamente tomar agua, pero no solo eso, sino hacer enjuagues de agua y sal, ¿no? Y solamente con agua y sal empecé a hacer. Y luego, obviamente, con una crema de aloe vera, de sábila. Y nada más, así me pasó como en 2 días. Entonces, mientras yo estaba, porque decía, tienes que dejar que el agua y la sal haga efecto ahí, ¿no? O sea, no lo botes tan rápido, como que mantén los 5 minutos. Entonces, mientras yo me quedaba así, haciendo mi gárgara así, y así, haciendo mi enjuague, y me quedaba así, pues, ¿no? Con este lado ahí, poniendo así. ¿Qué pasó? Que mientras estaba ahí, el Señor me decía, Marian, el agua y la sal se juntan. Cuando se juntan, pueden traer limpieza desde la raíz, desde la raíz. Entonces me dice, a veces, porque a mí se me había hecho como, así como una pequeña heridita, entonces la sal empezó a, a quitar la corrosión, para que eso no se haga obviamente una infección. Entonces por eso que te sugieren hacer con ese tipo de enjuagues, no solo con un enjuague vocal normal, sino agua y sal, 2 elementos tan importantes, me decía el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está queriendo es no solamente que el agua te refresque, como ya lo habíamos hablado, que las aguas te refresquen, que las aguas te limpien, sino encima si es necesario echar sal. ¿Por qué? Porque la sal quita la corrosión, quita la corrupción de la tierra. Por eso que el Señor dice que nosotros somos luz y sal en la tierra. Entonces, si la tierra se está llenando de tinieblas, tenemos que hacer luz. Si la tierra, en la tierra hay corrupción, nosotros tenemos que ser sal, ¿no? Entonces, para quitar todo eso y también para sanar heridas. Sanar heridas. Entonces, eso que el Señor me estaba enseñando para lo de la noche profética que yo les dije, el Señor me está diciendo que haga esto, ¿no? Me está enseñando cómo es que actúa, cuáles son las propiedades antisépticas, de cómo te puede limpiar. Por eso, aún para preservar también los alimentos, tú echas sal a la carne y eso se puede preservar. Por ejemplo, si no tienes electricidad, no tienes, es la única manera que lo hacen las personas que viven a la antigua. Pero así, me dice, para eso son ustedes son como eso. Y así, a ella le decía así, ustedes son como esas lágrimas. Es como una mezcla de agua y de sal para limpiar, para purificar y para quitar todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahora vamos a continuar con otras advertencias también que el Señor nos está dando. Y esto se ha estado manifestando con mucha más intensidad ya desde el principio de año, pero ahora viene, como les dije, a traer más cosas, tipo de situaciones peligrosas y también violentas contra el pueblo de Dios y también en el mundo, ¿no? Es algo que se está manifestando en un nivel mayor. Eh, Hay espíritus que han sido asignados y por eso tenemos que aprender cómo orar, interceder y tener las claves para la victoria contra todo esto.
tenemos que estar constante intercesión. La intercesión es una de las llaves muy importantes para poder combatir contra estos espíritus. Y vamos a ver que se ha desatado el espíritu de asesinato, el espíritu de muerte, que ya lo estamos viendo desde hace mucho, pero como que con más intensidad, ¿ok? El espíritu de violencia, ¿no? El espíritu de venganza, espíritu de acusación. Son espíritus que se están, ¿cómo se dice? Se están alineando y están haciendo como si fueran grupos, porque eso es lo que está pasando. Al hacer ataques masivos no viene uno, vienen varios, ¿no? Y ellos sabemos que los espíritus en el reino de las tinieblas se mueven jerárquicamente. Ellos no se mueven solos, son asignados desde arriba, desde los principados potestades que comienzan a operar con otros espíritus. Entonces, muchos de estos espíritus que han salido, vamos a ver, sobre todo en ataques contra líderes, hay espíritus de camuflaje, de rebeldía y sabotaje. Y esto es porque por eso se infiltran, porque están camuflados. Se están infiltrando en las iglesias de esta manera y por eso se van a manifestar, sobre todo a través de la rebeldía y el sabotaje, porque te quieren sabotear. Y se va a manifestar en estos espíritus de estas personas que estuvieron anteriormente trayendo al pueblo de Dios, llevándolos a la rebeldía y a que se desconecten, no solo del líder, sino de Dios. Y es el espíritu de Absalom, Janes y Jambres, Coré y Miriam. ¿Ya? Lógico, cuando Miriam se salió, como se dice, de su función que ella tenía como profetisa que era, ¿no? Y era una profetisa que danzaba, pero al ser contaminada es que ahí se produce ese espíritu de entrar a traer murmuración y queja, y aun querer levantar como un boicot, sabotaje contra el líder, y ahí ya estaba ella en otro espíritu, por eso ella tuvo que ser sacada del campamento y entrar, obviamente, un proceso de arrepentimiento, y ella obviamente se arrepintió y regresó. Pero no pasó esto con Coré. Sabemos que Coré fue uno de los que se rebeló totalmente y perdió hasta la vida, ¿no? Se lo tragó vivo la tierra. Entonces, como también ya hemos visto, cómo opera el espíritu de Baal, ¿se acuerdan? Si han visto la enseñanza, este espíritu también está operando, pero estos son principados, también el Abadón y el Apolión, Leviatán, y también el espíritu de Amalek. Entonces todos ellos vienen a traer muerte, destrucción, como dijimos, violencia, asesinato y todo esto, ¿ya? Y acusación. Entonces esto es lo que se está juntando porque se están moviendo como en grupos. Así que mucha alerta con eso. Ahora sí, rápidamente les voy a venir a completar las 5 cosas que Dios me dijo para la temporada primavera y otoño, ¿ok? Por ejemplo, número 1 es el tiempo en que tu vara reverdecerá. ¿Por qué? Porque al entrar en la primavera, nosotros vemos cómo empieza todo a florecer. Todo empieza ya a ponerse verde, a florecer. Y bueno, para los que están en el otoño, es la poda. Por eso que han sido sacudidos, los vientos los sacuden y se arrancan todas sus hojas. ¿Pero para qué? Para que vuelvas otra vez a florecer. Entonces dice Números 17:8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces esa es la señal de que tu vara obviamente va a florecer. Entonces desde este mes va a ser un tiempo, ¿no? A partir de donde cambia la estación, pero ya como estamos alineados con la estación, ya es un mes de reverdecimiento, donde todo lo que estaba seco viene a reverdecer. Lo que otros habían dado por marchito, que algo estaba ya marchito, va a comenzar a reverdecer, ¿no? Las hojas se desechan, justamente las que caen
de los árboles en el otoño están marchitas, no tienen, ¿no? Ya no tienen vida. Entonces el árbol parece seco, parece que no va a reverdecer, pero va a reverdecer, porque los árboles reverdecen. La gente no lo sabe, pero casualmente para eso cae la lluvia, ¿no? No es sequía, cae la lluvia. Dios trae esa lluvia del Espíritu que te va a hacer reverdecer, que te va a volver a dar vida. Y así como la vara de Aarón reverdeció, así reverdecerá tu vida. Otros han tratado de ocupar tu lugar y de opacar tu llamado sacerdotal, tu ministerio, la unción que Dios ha depositado en ti, producto de tu búsqueda. Entonces Dios te dice hoy que la unción que Él ha depositado en ti, nadie la puede opacar. Nadie la puede esconder y nadie la puede extinguir. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de llevar tu propio aceite, tu propia unción. Y si Dios te ha ungido, pues Dios se va a encargar de hacerte brillar a ti. Amén. Entonces, así como la vara produjo flores, renuevos y frutos, así tu vida comenzará a florecer. Experimentarás crecimiento, progreso, prosperidad, la cual nunca has visto antes, porque estamos en una temporada donde Dios nos lleva más, ¿ya? Hay nuevos proyectos, nuevos sueños, ideas que dejaste marchitar también, en algunos casos, para algunas personas, que pensaste que nunca ibas a producir nada. Pero el Señor te dice, yo vengo trayendo vida sobre todo lo que estuvo seco, sobre lo que el enemigo dañó y destruyó. Y el Señor dice, por eso yo arranco, yo podo, yo corto. Y soy yo el que da vida, porque es Él el que da la vida en todo lo que hay en la tierra. Y por eso tienes que estar conectado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el aliento de vida, para que todo vuelva a reverdecer. Vamos a ver algo más. También el Señor dijo lo siguiente en Mateo 15. Mateo 15, el 10 al 15, empiezan a hablar de lo que dice, de lo que entra por la boca no es lo que contamina. Dice, ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca, ¿no? Entonces los discípulos se habían horrorizado porque el Señor Jesús les estaba diciendo a los fariseos, justamente como se dice, sus verdades. De su corazón sale todo lo que ustedes hablan, ¿no? Eso es lo que contamina, no lo que comemos, sino lo que sale del corazón del hombre. Y luego, ¿qué le dijo el Señor Jesús? En el versículo 13, dice, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso, dice. ¿No? No les hagan caso. Eso es lo que Dios quiere y ha estado haciendo en esta temporada. En el primer trimestre del año, justamente el Señor nos ha llevado a que se arranque toda planta que el Padre no plantó. Eso sí tiene que salir, tiene que ser expulsado, tiene que ser arrancado, es más, echado al fuego, para que demos a luz, lógicamente, lo bueno, ¿ya? Para que podamos florecer en lo bueno. Luego también el Salmo 107, del 4 al 14, dice, y acá habla de lo del agua, por eso todo vuelve a tener vida por el agua. Dice, perdidos en el desierto no hallaban un camino que los llevara a una ciudad habitable, ¿no? Andaban hambrientos, sedientos, con el alma a punto de desfallecer. Y luego dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Pero vamos más adelante. El versículo 9 dice, el Señor sacia la sed del sediento, colma con buena comida al hambriento. Y luego ya ellos habían pasado varias cosas donde obviamente se habían revelado y por eso el Señor los tuvo que procesar muy duro al pueblo de Israel, ¿no? Pero Él mismo aclara ahí en el 9, el Señor sacia la sed del sediento y colma con buena comida al hambriento. Entonces, en esta temporada Dios trae agua y trae alimento. Eso tiene que ver también con la vida, porque si uno no bebe agua o uno no come, uno obviamente se puede morir. Pero el Señor viene, dice, a dar vida a todo lo que está seco, ¿ya? Número 2, es tiempo de derrota de tus enemigos. Esta es la temporada y el mes, sobre todo, donde vamos a ver resurrección, porque es número 3. En 3 días el Señor resucitó. Es la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este mes manifestándose fuertemente.
en su totalidad de divinidad, entonces va a haber grandes victorias, ¿ok? Imagínense. Y también por lo que es el tiempo de guerra, ¿no? Entonces vemos en 2 Crónicas 32, del 20 al 22, dice: en esta situación el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que exterminó a todos los soldados, capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, quien tuvo que volverse a su país lleno de vergüenza. Cuando entró en el templo de su Dios, allí mismo dice, lo asesinaron sus propios hijos. De este modo el Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y del poder de todos los demás, y les concedió paz con todos sus vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor con este pasaje? El Señor mismo dice: yo me levanto en contra de tus enemigos. Así que prepárate para una intervención divina de parte del Señor si has estado clamando, sobre todo por justicia y liberación y salvación. Él se levanta contra tus enemigos, contra tus adversarios, ya sean públicos, los que públicamente se han venido en contra tuya, y los que están ocultos, porque tampoco se escapan, porque se oculten. Dice: me levanto en contra de sus maquinaciones, de sus planes, sus mentiras, sus amenazas. Estoy sentenciando en favor tuyo, de tu casa y de tu familia. Amén. El Señor también se está levantando sobre ti con cánticos de liberación. Así que este es un mes de soltar cánticos de liberación. ¿Sabes? Sonido, música. Llena tu casa de alabanza, de júbilo, de adoración. Proclama que Jesús es el Señor, ¿no? Así como yo estaba en el sueño, era una danza de victoria, de gozo, de libertad, así, proclamando ahí la liberación también. Dice: verás a tus enemigos derrotados, los verás caer estrepitosamente, no quedarán en pie, porque su maldad ya ha llegado al límite. He visto su opresión sobre ti, sobre los tuyos, sobre mis pequeños. Así que dice: escucha esto, oh manada pequeña, ¿ok? Así que todo lo que lanzaron brujerías, conjuros, hechicerías, convocaron muertos, pensaron que te harían caer, que te destruirían, y pensaron que ya estabas destruido, ¿no? Que habían terminado contigo y con todos los de tu casa. Pero dice que lo único que lograron fue que tú dependieras más de Dios, que entraras más en la presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, el fuego de Dios nos rodea y no hay enemigo que pueda prevalecer. Así que el Señor se levanta contra todos aquellos que dictaron sentencia contra tu casa. Ahora Él dicta sentencia contra ellos y les devuelve el mal a todos tus enemigos, ¿ya? Número 3. En esta nueva estación es tiempo de conexiones divinas. Dice Isaías 55:5: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, del Santo Israel, que te ha honrado. Entonces el Señor dice que te prepares, ¿no? Sobre todo los que nos vamos a mover, a ir a nuevos lugares, a entrar, no sé, en nuevos trabajos, te cambian de asignación ministerial, te cambias de trabajo, de casa, no sé. Pero prepárate, porque no solamente en esos nuevos lugares, sino también aún en los aeropuertos. Te cruzarás con personas que serán clave para tu vida. Mira, yo que voy a atravesar no sé cuántos aeropuertos ahora, otra vez, que van a agregar valor a tu familia y a tus proyectos. Mira que estarás aún, no sé, sentado en un lugar, tomando café o tomando algo, y de pronto habrá un cruce así con algunas personas, ¿no? Y aparecerá alguien de repente que quiere conversar. Entonces estate como alerta de saber con quiénes exactamente pueden venir de parte de Dios, y Dios los está llevando para justamente promoverte a otro nivel. Entonces hay que ser amables, hay que sonreír, porque no sabemos muchas veces si las personas son puertas o son llaves para lo que nosotros estamos pidiendo. Así que prepárate al cambio de agenda en tu vida también,
El Señor está provocando que ya venga gente, nuevas conexiones para traerte recursos, para promoverte él ministerialmente o en el trabajo y para que puedas dedicarte más a servir al Señor. Así que ya vienen esos recursos, sostenimiento eh, a través no solo de negocios que prosperan, sino de relaciones que el Señor va a traer para ti. ¿Ya? Vienen, como se dice, los inversionistas. Para la gente que ha sido fiel, la gente que siembra, lógico que va a cosechar. Y Dios va a abrir puertas de favor y gracia para ellos. Eso es para la gente entendida, gente del reino, ¿ok? Y esto es para los ministerios. Número 4, tiempo de afirmación ministerial. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Sabes que tú tienes un llamado ministerial y ese llamado no fue por parte de hombres, sino fue de Dios, del cielo. Por muchos años han luchado contra ese llamado porque el enemigo sabe quién fue llamado por Dios. Aún para muchos ha sido descartado, ha sido desechado, pero lo que la gente no sabe es que nosotros no somos los que esperamos en Dios, no esperamos la aprobación del hombre, sino esperamos la aprobación del cielo. Así que Dios se prepara a hacer que tu ministerio florezca, tu llamado va a crecer, se va a expandir, ¿ya? Y dice el Señor, yo ya he comenzado a hacerlo. Así que dice, yo te llamé, yo te escogí y puse ese deseo en tu corazón, dice el Señor. Verás cómo personas ahora comienzan a seguirte, porque el que estuvo oculto en una cueva, porque así pasa cuando nosotros estamos esperando el proceso, estamos ocultos en una cueva o somos ¿cómo se dice?, llevados a un desierto, a un arroyo, a un desierto, a una cueva, y mientras estamos ocultos, o también estamos metidos en la aljaba del Señor. Eso también dice la palabra en Isaías 49. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que mientras esperamos, pues nadie nos ve, nadie nos sigue, nadie nos escucha, ¿ya? Y luego Dios te empieza a promover, empieza a expandir tu plataforma, ¿no? Y ahí es Él el que lo hace, ¿no? Cuando uno es de parte de Dios, no tiene que esperar que sea el Dios el que nos promueva, no tiene que estarse promoviendo nada. Entonces dice, verás cómo personas comienzan a seguirte, a dejar que les ministres, que intercedas por ellos, ¿no? Así yo empecé. Recién nadie me conocía, nadie me escuchaba, pero luego poco a poco, ay, hermana, no puedo orar por mí. Hermana, Dios me dice que usted tiene una palabra para mi vida. Y así te van llamando, te van buscando, pero es Dios el que los pone, el Dios el que los lleva, ¿no? Dice, las calles de tu ciudad también y tu país se llenarán de la gloria de Dios por causa de tu llamado y tu obediencia. Porque las señales que Jesús anunció van a empezar a seguirte. Así que es tiempo también de promoción, de expansión ministerial, ¿no? De afirmación ministerial, expansión y también de promoción. Y número 5, la última, terminamos con esto, es tiempo de recibir las llaves para tu victoria. Como les dije, Dios me mostraba esa águila que llevaba esas llaves y es el tiempo de recibir las llaves para tu victoria. Y muchas de esas llaves, vuelvo a repetir, a veces pueden ser conexiones divinas, personas, o pueden ser frutos del espíritu o estrategias, ¿no? Claves o unciones que se desatarán del cielo sobrenaturalmente, como el favor, la gracia, la aceleración, la abundancia, el rompimiento, ¿no? Puede ser así. Y eso fue algo que en este mes, por ejemplo, una hermana me contaba el testimonio de cómo ella había visto la puerta de la gracia. La puerta de la gracia estaba delante de ella y una puerta gigante, es lógico, porque es algo inconmensurable, ¿no? Que no tiene una medida exacta, pero se ve gigante porque la gracia de Dios es sobreabundante. Pero ella decía que estaba la puerta delante, pero todavía no se abría. Entonces Dios ya la estaba posicionando. Y en el caso nuestro yo vi
la puerta de la aceleración, porque vi que mientras Dios nos elevaba, atravesamos por una puerta, pero salíamos como flechas. Y el Señor me decía, viene la aceleración para ustedes, ¿no? Entonces, así, en esta temporada Dios te va a revelar otras puertas con otras llaves que necesitas. Y vamos a finalizar con eso, Isaías 45:1-2. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Algunas puertas tienes que pelearlas porque tienen cerrojos justamente de hierro, pero Dios es el que va delante tuyo. Si Dios va delante tuyo, las puertas se abren. Y porque Dios te da el acceso y la autorización para que tú entres. Entonces, Él mismo te va a asignar esas puertas. Entonces hay puertas que tú necesitas recibir las llaves, hay otras puertas que tú mismo las tienes que pelear y hay otras puertas que es así como en Isaías 45, que Dios mismo las pelea, las rompe porque te va a dar un nivel de autoridad mayor y Él mismo ya viene y te las entrega, ¿no? Y encima te va a entregar más cosas más. Bueno, hermanos, hasta aquí es esta enseñanza y palabra profética y guía profética y todo lo que el Señor nos da, direcciones, claves, estrategias, que espero que puedas tomarlas, vienen de parte del Espíritu Santo para esta temporada, ¿ok? Para toda la primavera, otoño, desde este mes de marzo, ya para todo lo que va a continuar. Amén, en el nombre de Jesús. Y bueno, ya regresamos luego con otra enseñanza, del mes que vamos a dar próximamente. Voy a dar 2 enseñanzas antes de salir a las misiones y ya luego estamos obviamente en camino a las misiones. Amén. Entonces, que Dios los bendiga, queridos hermanos, que tengan un excelente mes de marzo. Prepárense para elevarse espiritualmente y recibir las llaves para la victoria, para que Dios abra puertas, pero prepárense a atravesar esas puertas y también para recibir las órdenes de marchar y movilizarse en el ejército de Dios. Amén, en esta nueva temporada. Listo, muchas bendiciones, que Dios los bendiga, nos vemos pronto. Chao, chao.